y hablaremos un poco acerca del virus y su patogénesis. Entonces, ustedes saben que hay un receptor predilecto, ¿no?, del virus, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Este receptor de ACE2 pues es justamente la primera, digamos, señal para que pueda facilitar el attachment, ¿no?, el pegado de la entrada del virus, ¿no?, del SARS-CoV-2. Entonces, este receptor ACE2, ¿dónde lo vamos a tener? Lo vamos a tener en pulmones, ¿no?, está en arterias, lo tenemos en corazón, está en intestino, en riñones. Entonces recuerden eso, porque eso sí puede ser pregunta. Y este receptor de ACE2 va a tener una afinidad. ¿A quién se va a unir? En este caso se va a unir a la proteína S, en este caso, o el spike o la espiga, ¿no? Ese va a ser el target ahí para que pueda unirse y fijarse, ¿no? Y este es el receptor que va a concluir, esto es el anclaje que va a pasar, ¿no? Y esta proteína S, específicamente spike, vamos a ver acá, la spike tiene dos subunidades, tiene una S1 y una S2, ¿ok? Entonces estas dos, cada una va a estar conformada, ¿no?, también por una proteasa, perdón, extracelular, que va a permitir algunas funciones. Entonces la S1 se va a unir al AC2, ¿ok? Y la S2 de la proteína spike, esa porción, se va a activar por la proteína transmembrana, ¿no?, de serina 2, que está en la superficie del huésped. Entonces esta es la TMPRSS2, ¿no? Proteína transmembrana de serina, ¿ok? Entonces, pregunta, ¿quién se fija el AC2 a la porción S1 en específico del spike, ¿ya? Y el S2 se fija a la proteína transmembrana de serina, ya, que está en la superficie del huésped. Entonces todo esto está pasando acá en la superficie, perfecto. Y una vez que estas están juntas y están haciendo su fusión, ya se fusionó, ya se hizo la membrana, ¿no?, está todo juntito, y el genoma del ARN va a venir y se va a liberar dentro del citoplasma. Todo este azulito, el celestito, es el citoplasma. Entonces se liberó el ARN y va a empezar toda una maquinaria, ¿no? Entonces la maquinaria de traducción, como ustedes acá van a ver que ya empieza a hacerse todo un proceso, ¿no? Hay una traslación del ORF1A a ORF1FB, va a empezar todo el proceso de traducción, replicación, traslación, ¿no? Y acá hay una serie de polipoproteínas que van a involucrarse, ¿no? Entonces acá se meten el segundo proceso, ¿no?, la traducción del huésped, ¿no? La traducción ya requiere de algunas proteínas, polipoproteínas, y también las proteasas, ¿no? Acá tenemos PP1A, PP1AB y tenemos las proteasas. Estas son esenciales, ¿no? Entonces, una vez que está todo esto bonito, ¿para qué sirven estas polipoproteínas, ¿no? Forman un complejo, ¿no? Estos complejos son partes estructurales importantes que van a permitir que se procesen todos estos mecanismos y van a terminar relacionándose, traducción, ¿no?, y van a adherirse finalmente al núcleo, ¿no? Es decir, se utilizan plantillas, como vemos acá. Estas plantillas van a ser traducidas, ¿no? Se sintetiza una plantilla nueva de cadena de RNA, es decir, hay una nueva plantilla de RNA, y finalmente se va a utilizar esto para tener un material nuevamente. Acá es donde pueden haber los errores que habíamos mencionado, ¿no? Y se van a generar nuevas plantillas y estas proteínas van a ser transferidas. Este RNA nuevo va a ir al sistema retículo endoplasmático, al RES, ¿no? Y en este caso, vamos a ver acá, se juntan, ¿no? Empieza un proceso de liberación y en estos aparatos de Golgi van a tener nuevos ensamblajes, ¿no? En el Golgi es el ensamblaje de los nuevos viriones, ¿no?
Y una vez que ya terminaste este ensamblaje de nuevos viriones, van a ver, se agrupan todos en vesículas y va a comenzar la exocitosis, la liberación de virus, y va a ir nuevamente a buscar otros receptores. Entonces acá hay algunos puntos importantes, ¿no? Los viriones maduros se van a liberar, van a ir al huésped, ¿no? Al ambiente, y van a continuar el ciclo de la infección. Entonces es importante, ¿no? Entonces, nuevamente recordamos, hay un attachment, ¿no? Una fusión, entrada, busca el AC2 receptores, no tiene las dos proteínas de spike, se va a liberar este RNA, que se va nuevamente a producir los procesos de traslación, transducción y replicación. Va a generarse una nueva banda de RNA nuevo, se va a agrupar en el sistema retículo endoplasmático. Todo esto está pasando en el citoplasma, se va a hacer el ensamblaje de los viriones en el aparato de Golgi, se forman estas nuevas vesículas y posteriormente pasa a la exocitosis, ¿ok? Esto es lo que pasa con la entrada, ¿no? Entonces, usualmente ya hemos visto que todo este complejo viral está en el citoplasma, luego va a haber una liberación de esta vesícula, ¿no? Entonces ahí muchas de las partículas que estamos viendo tienen que ver, ¿no? Acá hay otro componente muy importante. Este es otro gráfico que casi simula lo mismo, ¿no? Ya hemos visto las dos proteínas AC1, AC2 y sus componentes S1, S2. Esta es la proteína que habíamos mencionado, la TMMR2, PSC2. Luego de la liberación viral, ¿no? Es importante porque acá en la proteólisis también hay otra enzima que específicamente es una RNA polimerasa RNA dependiente, y esta es la que genera esta replicasa, ¿no? Esta replicasa va a estar involucrada bastante en todo el proceso del procesamiento del genoma viral, ¿no? Entonces, este procesamiento del genoma viral es lo que inicia toda esta cadena. Entonces, si nos preguntan, por ejemplo, cuál es la encargada de producir la replicasa, que está interesantemente produciendo toda la replicación, quien inicia esta replicación del nuevo material es la RDP, ¿no? La RNA polimerasa dependiente de ARN. Entonces, eso es lo más importante. Y los otros procesos ya los hemos mencionado, ¿no? Este es el inicio y esto es la final. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Miren ustedes que en la parte inferior, usualmente cuando uno llega, este es un alveolo normal, ¿no? Que tiene surfactante, una barrera específica, tiene los receptores de AC2. Se cree que, como les dije, los varones tienen más receptores de AC2 y tienen lógicamente alveolos macrófagos alveolares que están luchando, ¿no? Específicamente. Y cuando hay una injuria, pues, del alveolo en una fase aguda, es decir, van a haber algunos mecanismos que van a producir justamente la posibilidad de que estos receptores pues también no estén intactos, ¿no? Y permitan que haya un desbalance de la inmunidad a nivel de alveolo pulmonar. Y miren ustedes, se inactiva el surfactante pulmonar, hay una necrosis de la línea de la barrera, en este caso los neumocitos tipo 1, ¿no? Puede haber microtrombosis también, ¿no? En este caso se ha hablado bastante de estos procesos, ¿no? Acúmulo de material sanguíneo, la activación de los neutrófilos, que va a haber una liberación de muchas proteínas y enzimas oxidantes, proteasas, ¿no? La liberación de interleuquinas inflamatorias, que va a pasar acá, la interleuquina 6, la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 8. Recuerden que un paciente que libera bastante de estas respuestas no inmunitarias justamente es lo que va a determinar la progresión e inflamación continua. Se libera el procolágeno, ¿no? Los factores neutrófilos migrantes, se producen más proteasas, destruyen todas las membranas hialinas. Sin embargo, los tipo 2, es decir, los neumocitos tipo 2, pueden permanecer todavía activos, ¿no? Entonces, estos neumocitos justamente son los que están, digamos, específicamente diseñados para ser los portadores de los AC2, y en este caso, pues a medida que haya más, este es el target de acción del virus y va a facilitar que se produzcan todo esto. Mientras que no haya destrucción de estos, pues tranquilamente va a ver todo este proceso inflamatorio. Entonces, es importante porque a medida que haya mayor liberación de citoquinas, ¿no? Va a haber edema, ¿no?
va a haber mayor acumulación de todos los desechos proteicos, ¿no? Entonces eso genera que en el espacio intersticial se acumulen varias de estos desechos, hay vasoconstricción muchas veces y también activación de las plaquetas, ¿no? Entonces esto, imagínense todo este espacio lleno de todos estos materiales, entonces acá va a ser imposible que tengas un adecuado intercambio de oxígeno. Entonces esto puede facilitar muchas veces tener a un paciente que tenga hipoxemia silente, ¿no? O la hipoxemia feliz. Está conversando tranquilo, pero ya está haciendo hipoxemia. Entonces tengan mucho cuidado porque esta es una de las explicaciones de qué es lo que está pasando inicialmente. Este tema de hipoxemia silente lo vamos a discutir en uno de los webinars adicionales que tenemos con un invitado para que nos explique qué es lo que pasa. Ok. Pero no solamente hemos visto que hay varios targets, ¿no? Y muchas de las consecuencias van a explicar algunas cosas que se están viendo, ¿no? Entonces estamos viendo que hay injuria inmune principalmente, ¿no? Entonces la injuria inmune en ellos pues va a darse por la liberación de interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Entonces cada uno de estos daños va a generarnos lo que se llama la tormenta de citoquinas, ¿no? Entonces esto vamos a ver que tiene una traducción, ¿no? En el laboratorio puedes cursar con una disminución, hay una déficit de la inmunidad celular y de la inmunidad humoral, consecuentemente, al haber inmunidad celular disminuida, podemos tener linfopenia y justamente la linfopenia en valores absolutos menos de 800 se ha identificado como un factor predictivo de mortalidad, así que tengan mucho cuidado con ello, ¿ok? Entonces son datos que van a ir surgiendo y los targets obviamente para el tratamiento van a ir dirigidos justamente contra estas cascadas, ¿no? Por ahí tienen Gimsilizumab, por ahí tienen Tocilizumab, los interleuquinas 6, tienen anakinra por ahí, ¿no? Y se están probando varios en esta ruta. Realmente esto es muy cuestionado, realmente el mismo virus puede producir una sepsis viral, ¿ya? Y esto puede conllevar a toda esta activación de esta cascada inmunológica y no necesariamente debemos dirigir nuestro target ya para la tormenta de citoquinas, sino también dirigir nuestro target para disminuir esta sepsis viral, esta liberación de inflamación en días previos, es decir, en la primera semana. Y justamente es ahí donde están surgiendo estas opciones como Remdesivir, que en algunos casos todavía está pendiente de algunos ensayos clínicos, pero se está utilizando ya de manera de emergencia y autorizado, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, donde tienen estas opciones. Entonces, ¿hay daño en la coagulación? Sí. Entonces puede ocurrir tromboembolismo, ¿no? Muchas veces tenemos pacientes que están ya más de 20 días de enfermedad de COVID, ¿no? Recuperados aparentemente de la fase aguda, arterial y venoso, pero sin embargo estos pacientes pues pueden tener daños, ¿no? Salen de alta y el paciente donde estuvo una colocación de catéter puede regresar porque se le suspende la enoxaparina profiláctica que han visto ustedes que se les da y hacen daño de la coagulación incluso después del alta. Se ha visto y está muy discutible el hecho de dar tratamientos con anticoagulantes ya después del alta a los pacientes críticos hasta 45 días. Hay algunos papers que hablan de eso. Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de problemas, con el daño a la coagulación, ¿no? Existe otros daños, ¿no? Neurológicos, ¿no? Que podrían, entre comillas, generar strokes, ¿no? Acuérdense que hay strokes de vasos grandes, ¿no? Entonces estos strokes pueden producir en enfermedad severa, incluso pueden llegar, hemos visto hasta convulsiones. Se ha aislado el virus en LSR, sí, también hay casos de meningoencefalitis, ¿ya? Meningoencefalitis, neuropatía, y por ahí también incluso hemos tenido casos hasta sospechosos de Guillain-Barré. Neuropatía y síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Puede llevar a ARDS, ¿no? Con manifestación neurogénica y coma. Entonces este tipo de daño, ¿no? Se ha manifestado. Ustedes van a ver que hay en las resonancias magnéticas de algunos pacientes se ven hiperintensidades en la región MR1, zonas de infarto, encefalitis,
pueden tener mialgias estos pacientes o elevan. Una traducción de daño neurológico es la elevación de la creatinina quinasa, por ejemplo, elevación de la creatinina quinasa. Y mucho, a pesar de que se ha detectado todo esto, pues estos pacientes pueden iniciar sus síntomas con somnolencia, fatiga, disturbios visuales, ¿no? Y en algunos casos también lo que se ha visto es que van con hiposmia y anosmia, justamente por daño y afectación del sistema nervioso central. Entonces, cuando hay disgeusia, ageusia también, por ahí están siendo afectados otras rutas a nivel neurológico, lo cual sería importante esclarecerlo. Se creyó que estos síntomas eran cardinales, pero bueno, vamos a ver en cuanto a la variabilidad de los síntomas, cómo es que se reportan en otras regiones. ¿Hay un daño renal? Sí, puede haber una injuria renal aguda, una AQI, no puede haber una falla renal en específico, puede haber proteinuria, hematuria, otras de las manifestaciones que se pueden dar. Puede haber trastornos de la coagulación, ya necrosis tubular aguda, ¿no? Por SARS, y esto se ha detectado, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con este tipo de daños. Entonces, en la injuria renal, pacientes vienen, por lo general cumplen criterios de AQI en la emergencia, ¿no? Es un daño que se ha establecido. En daño a la coagulación, sobre todo lo que hemos visto es bastante el TP prolongado, ¿no? Usualmente TP prolongado. Elevación del dímero D, aunque el dímero D se puede elevar en muchas situaciones en específico, y no debe ser usado como un marcador específico de daño de la coagulación, ¿ya? Entonces puede ser que el dímero D se eleve por la misma sepsis, por el mismo fenómeno inmunológico, pero también puede ser predictor en algunos casos de tromboembolismo, sobre todo en pacientes que tienen alto riesgo, ¿ya? Entonces, en daño neurológico me olvidé mencionar que también hay algunos pacientes que tienen alteraciones mentales o daño psiquiátrico. Se ha visto depresión, ¿no? Estrés postraumático en pacientes que ya tuvieron COVID, ¿no? Y también exacerbación de aquellos que tienen algunas conductas o desórdenes neurológicos, adicciones, Alzheimer, ¿no? Entonces puede producir insomnio, ansiedad, ¿no? Entonces esto, acuérdense que también te da un daño neurológico, y una de las manifestaciones que hay que descartar siempre es alteraciones en el nivel de calcio. Estos pacientes pueden tener calcio sérico elevado, pueden tener fósforo elevado, hacen hiperfosforemia, hipercalcemia, ¿ya? Entonces es algo que puede predisponerse en este tipo de pacientes. Cuando hay injuria cardiovascular, vamos a hablar de que estos pacientes pueden tener miocarditis, ¿no? Puede ser un marcador, ¿ya? Hay infiltración de los inmunocitos, ¿no? En todas las células cardíacas, y eso podría explicar este daño específico. Hay arritmias, ¿no? Que se pueden producir, ¿no? Taquicardia sinusal, que es lo más frecuente observado. Y dolor, ¿no? Dolor, angor muchas veces. Entonces puede terminar en una falla cardíaca. Nunca descarten que todo proceso infeccioso puede terminar hasta miocarditis. Hemos tenido casos en pacientes que no salen de los requerimientos de oxígeno porque tienen este tipo de daños, ¿no? Específicos, ¿ok? Y la injuria hepática es interesante porque sí, ahorita hay un estudio donde están colaborando colegas gastroenterólogos acá en el Perú para hacer un reporte de toda la red latinoamericana del estudio de hígado, para ver qué daños de injuria renal injuria hepática tienen estos pacientes. Entonces pueden elevar transaminasas, elevan TGP, elevan TGO principalmente, ¿no? Y pueden tener justamente, aparte de estas manifestaciones, elevación de bilirrubinas, ¿no? Elevación de bilirrubinas. No hay una predilección por un patrón en específico, si es colestásico o hiperbilirubinemia indirecta, pero también se ha visto bastante, aparte de esto, por la diseminación viral, que hay una diseminación gastrointestinal del virus, ¿ya? Y justamente las manifestaciones de esto son las diarreas. Hay pacientes que solamente te hacen diarreas, y esa es su manifestación inicial: pérdida del apetito, náuseas, vómitos, ¿no? Y vamos a ver que tienen eso. Incluso también hay síntomas hasta de reflujo que están asociados en estos pacientes. Esta es la injuria gastrointestinal que hemos dicho, y acá se manifiesta con pérdida de apetito. Esto puede ser uno de los marcadores y los síntomas iniciales en este tipo de afectación. Entonces, como estamos viendo, hay injuria renal, cardiovascular, gastrointestinal, hepática, daño neurológico, coagulación, daño inmunológico. En sí tienen toda la ruta adicional, y es por eso que es un virus que tendría este tipo de
compromiso multisistémico. En pediátricos justamente es el MIS que vamos a también discutirlo. Entonces, un poco para ver qué es lo que está pasando, porque en sí ha sido muy discutible y rebatible de todo lo que les he dicho, por ejemplo, la parte cardíaca, ¿no? Entonces, ¿por qué hay un estrés oxidativo? ¿Por qué hay disfunción endotelial, ¿no? Entonces, muchas veces tiene que ver con las citoquinas, ¿no? Si ustedes tienen aumento de citoquinas, ¿no? Entonces se suprime, ¿no? Hay supresión de AC2, ¿no? Entonces, esto va a generar un daño en el miocardio de manera directa o indirecta, ¿ya? Entonces, estos justamente citoquinas circulan en gran cantidad en el paciente que tiene COVID, sobre todo en este tipo de daño. Este estrés oxidativo o disfunción del endotelio puede terminar en una microangiopatía, ¿no? Entonces, microangiopatía, daño de vasos pequeños, favorece el estado protrombótico. Nunca se guíen del dímero D para decir que este paciente no está haciendo una falla en la coagulación. Nunca se guíen solamente del fibrinógeno. Hay otros marcadores, hay otro tipo de exámenes que nos pueden ayudar para ver estos estados protrombóticos. Uno de ellos es el tromboelastograma, por ejemplo, que se hace en estos pacientes críticos y vamos a ver curvas anchas, patrones hipercoagulables. El COVID-19 es tendencia a dar patrones hipercoagulables, y sobre todo se ha visto bastante en pacientes que son obesos, ¿ok? Y de por sí todos los pacientes tienen dímero D, entonces el dímero D en sí, decirte un marcador, un punto de corte específico, no se sabe. Y por ahí se está discutiendo bastante, lo pongo afuera, no sé si será vasculitis, pero se está tratando de proponer como un factor de riesgo. Entonces, a su vez, esta microangiopatía va a desarrollar que haya una perfusión alterada, vasoespasmo y consecuencia de esto hay infarto de miocardio, ¿no? ¿Puede producirse infarto del miocardio? Sí, sí hemos tenido pacientes que han tenido COVID y en segunda semana, tercera semana nos hacen infarto de miocardio. Entonces se puede elevar las troponinas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pero en estos casos también acuérdense que las troponinas puede estar elevado por enfermedad cardíaca, pero también puede estar por la enfermedad inmunológica, es decir, liberando sobre todo interleuquina 1 y 6, ¿no? Entonces estas inflamaciones vuelven la placa inestable, ¿no? Y consecuentemente de una placa inestable, en este tipo de pacientes se puede producir estos daños. Sin embargo, las estatinas o medicamentos que tienen y tratan de estabilizar esta placa no han tenido evidencia suficiente para demostrar que este sea realmente el daño, un mecanismo, una ruta de tratamiento, ¿no? En la hipoxia, ¿no? Entonces hay una demanda, ¿no? Entonces acuérdense que mayor hipoxia, ¿no? En estos pacientes puede tener daño precoz de miocardio y adicionar rápidamente estos pacientes. Hemos tenido 2 pacientes que se han infartado en día, estaban yendo muy bien y al día se infartan, ¿no? Entonces pensamos que era una trombosis, pensamos que era otro evento, un trombo en el pulmón, pero resultó siendo en este caso un episodio de infarto. Consecuentemente, los aumentos de las citocinas, había una injuria inmunomediada, ¿no? Es decir, va a haber una miocarditis, ¿no? Consecuencia de eso hay una miocarditis. Entonces, dijimos que nuevamente el target es el AC2, pero hay pocos casos que han visto esto y si uno quiere encontrar si hay una correlación con un daño histológico es bien poco probable, pero sí hay algunos casos de reporte donde ha habido infiltración de miocardio en este tipo de situaciones por COVID-19, ¿no? Entonces acuérdense que todo esto está interrelacionado, hay disfunción endotelial, inestabilidad de la placa, predisposición a IMA, hay microangiopatía, puede favorecer protrombosis, oxidación, inflamación a través de las citocinas y miocarditis con sospecha alta porque está relacionado bastante con algunos datos y correlaciones de laboratorio, ¿ok? Entonces, realmente uno tiene mucho que ver, pero esta es una de las vedettes de todo el asunto y acá esta es la tormenta de citoquina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La tormenta de citoquina se ha descrito en algunos otros virus, sobre todo en otros tipos de SARS, ¿no? Y ya pues se ha dado algunos targets, ¿no? Inmunológicos, ¿no? Para tratar de combatir esto. Entonces, entra el SARS-CoV-2, ¿no? Tiene target célula dendrítica, macrófago, hay una disminución de la expresión de los interferones gamma, ¿no? Hay una liberación de quemoquinas, ¿no? Y todo esto es una ruta. Y todo
todo esto va a producir una ruta, como ven ustedes acá, de varias partículas, ¿no? Altos niveles de liberación de factor de necrosis tumoral, interferón alfa beta, interleuquina 6, interleuquina 18. Entonces por acá uno mira y mira los targets, ¿no? Entonces dice, si hay una disregulación inmunológica, entonces ¿qué le doy? Le puedo dar corticosteroides, es una bomba de tiempo, porque si se lo doy muy poco, muy temprano en el tiempo, puedo generar un problema. Entonces por acá surgió el recovery y nos dijo que sí, para pacientes que están en metilación mecánica, que para pacientes que están críticos no hay una disminución en términos de mortalidad y mayor beneficio clínico si es que se le da corticoides a estos pacientes, sobre todo con dexametasona, que fue el target que se probó, ¿no? Entonces nosotros usualmente en la primera semana estamos hablando de una replicación viral, ¿no? Estamos hablando de una fase de replicación viral donde nuestro target va a ser tratar de disminuir esta replicación viral. Entonces acá hay una serie de propuestas donde están hidroxicloroquina, la controversial ivermectina, lo que quieran, hidróxido de cloro, remdesivir y muchas cosas. Pero en la segunda semana es donde ya empieza a progresar justamente por esta cascada inmunológica que hemos mencionado en estos targets y van a surgir ya esta cytokine storm, ¿no? Entonces si hay tormenta de citoquinas, nuestra acción en la segunda semana debería ser dirigida frente a este tipo de targets. Si hay una tercera semana donde hay otro target que ya son las llamadas superinfecciones o eventos vasculares, ¿no? Trombosis o, como hemos visto, daño de miocardio o secuelas ya que pueden tener alguna de las fases previas. Y la cuarta semana a quinta semana más ya son secuelas y muchas veces ya son intervenciones que están dirigidas a rehabilitación pulmonar, ¿no? Entonces, más o menos siguiendo este esquema, acá más o menos nosotros estamos en la segunda semana con tormenta de citoquinas, donde en teoría podríamos controlar esa inflamación con más de 7 días, lógicamente, de enfermedad con corticoides, ¿no? Por esta ruta de liberación. Entonces, por ahí tienen interferón gamma, ¿no? Que puede tener activación de genes, ¿no? Que median la replicación viral, ¿no? Por ahí tienen inmunoglobulinas. La inmunoglobulina se utiliza cuando, por ejemplo, el paciente no puede utilizar alguno de estos agentes que están acá. Entonces, por ahí hay algunos papers recientes que nos mencionan de la utilidad de las inmunoglobulinas, sobre todo cuando el paciente puede estar incluso cursando con una coinfección o superinfección. El paciente podría ser candidato a recibir inmunoglobulinas. Es lo que justamente se está tratando en algún momento. Todavía no hay evidencia suficiente, pero si tenemos algunos estados, ¿no? Como se ha visto en pacientes pediátricos, el uso de inmunoglobulinas podría ser una alternativa en estos síndromes multiinflamatorios sistémicos, ¿no? El anakinra, el target, no se olviden, es interleuquina 1 por ahí, ¿no? En este caso no lo utilizamos, pero hay reportes en Europa sobre todo que utilizan porque hay tormentas de citoquina y tormentas de citoquinas. Entonces uno es importante que pueda dosar. Nosotros no dosamos interleuquina 1, sí dosamos interleuquina 6, y si la interleuquina 6 está elevada con más de 40, justamente buscamos darle un agente que tenga este target, ¿no? Es decir, el tocilizumab. Entonces por ahí la evidencia y los metaanálisis hasta ahorita ni a favor ni en contra. Por ahí salió un estudio que es el COVACTA, que justamente nos dijo que no, en la serie de Italia ya se para el brazo de intervención de tocilizumab porque se vieron sobre todo muchas superinfecciones. En estos casos hay que tener mucho cuidado porque los estudios acá, a pesar de que ya hay organismos locales que se han puesto para que no den tocilizumab, tener mucho cuidado por el riesgo de superinfecciones. Bloqueadores de factor de necrosis tumoral alfa no los tenemos por ahí, y hay otros targets, ¿no? Por ejemplo, que se han estudiado la cloroquina, que al final sirve más en primates, no en humanos, no llega a un target, es más tóxico, ¿no? Por ahí se han visto otros, eritorán, siponimod, ¿no? Terapia con stem cells. Justamente esta terapia de stem cells era donde ya se hablaba de la tormenta de citoquinas, es decir, uno de los criterios era hacer el daño de órgano, ¿no? Es decir, un daño multisistémico con fiebre. Entonces, en los criterios y en las definiciones de tormenta de citoquinas en el Ministerio de Salud, por ejemplo, veo que no ponen fiebre, pero esta definición con esta terapia de células, ¿no? Madre justamente dio el origen a este término de tormenta de citoquinas, y hablan de grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Entonces grado 3 y grado 4 en tormenta de citoquinas son los que podrían darse tratamiento justamente con estos targets. Entonces acá tenemos mucho cuidado
que con estas definiciones: fiebre, daño multisistémico, y en el daño multisistémico incluso se considera el uso de vasopresores en el grado 3 y grado 4. Y toda la cascada de inflamación de la tormenta de citoquinas, por ahí que he mencionado, tienen la linfopenia, usualmente con menos de 800, por ahí tienen la ferritina elevada, ¿no? Que no hay valores específicos, que tienen elevación de troponina, elevación de dímero D, por ahí, ¿no? El PCR, que es un fiel marcador de lo que es la interleuquina 6, y como tal acá en Perú utilizamos más interleuquina 6. Pero como ven, tormenta de citoquinas no solamente es interleuquina 6, hay varios targets. Nosotros puede que los estudios salgan negativos porque no están encontrando tormenta de citoquinas por estos marcadores, interleuquina 1. Tenemos pacientes que tienen PCR, que cumplen varios de estos criterios, pero tienen interleuquina 6 muy baja. Entonces decimos, ya no es tormenta de citoquinas, pero está haciendo fiebre y está haciendo daño multisistémico. Tiene procalcitonina muy baja, no está haciendo una infección. ¿Qué será? Entonces podría ser una tormenta de citoquinas por otra ruta, por interferón, podría ser por otra interleuquina. ¿Le daríamos otro agente? Esas son cosas que, bueno, no se van a esclarecer tan rápido, pero veremos si hay algún estudio posterior que nos da alguna luz, sobre todo que sea bien diseñado y randomizado. Entonces, esta tormenta de citoquinas es muy controversial desde el punto de vista que tenemos una sepsis viral. Como ven, SARS-CoV-2, ¿no? A medida que aumenta su carga viral, y la infección viral depende mucho de estadios, ¿no? Cuando hay una disregulación inmune, que este es el criterio de, acuérdense que la disregulación en el balance entre la respuesta del huésped y el agente patógeno y su producción en este caso de antígenos, ¿no? O en este caso una depresión inmune, es justamente lo que es la definición de sepsis en las guías de sobreviviendo a la sepsis. Entonces, valga la redundancia. Entonces, este estadio de disregulación inmune te va a llevar a una depresión de la inmunidad celular y consiguiente linfopenia, menos de 800, que es el valor crítico que utilizan en varios de los estudios. Entonces, como no hay linfopenia, se inhiben las natural killers, la actividad de los CD8, ¿no? Entonces, esto realmente ¿todo es por una tormenta de citoquinas, o es que la sepsis en sí ha hecho una disregulación de la respuesta inmunológica y consiguientemente daña otros órganos, ¿no? Porque hay un daño, como hemos visto, acá está todo lo que hemos mencionado ya, pero podría ser simplemente por la sepsis viral. Entonces, ¿qué es? ¿Tormenta de citoquinas o sepsis viral? ¿Cómo podemos hacer la diferenciación? No se puede. No se puede, y esto es justamente algunos de los debates que hay, ¿no? Realmente sí que no existe la tormenta de citoquinas en COVID. Pero lo que sí es que se han encontrado, y para que vean ustedes las diferencias inmunológicas entre varios de los agentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá en Wuhan la fuente desconocida, por ahí eran, como vimos, los coronavirus con el murciélago, ¿no? Por ahí se postuló el pangolín. Pero vean que en estos virus del NL63, que produce resfriado común, en el SARS, que sí producía una enfermedad mucho más grave, priman interleuquina 1B, interleuquina 1,6, interferón gamma, IP10, MSP1, ¿no? En el MERS, en el brote que tuvimos, predomina más interferón gamma. No vemos acá las interleuquinas 6, pero vean ustedes acá los pacientes que ingresan a UCI. En estos pacientes de Wuhan pueden tener prácticamente todas las que hemos visto acá, ¿no? Es más, hay nuevos mecanismos inmunológicos que están involucrados, y también otro nuevo tipo de interleuquinas, interleuquina 4, interleuquina 10. Entonces, en sí hay diferencias inmunológicas entre cada uno de ellos, y al parecer SARS-CoV-2 induce mayores respuestas inmunológicas que podrían explicar todo lo que hemos mencionado. Este cuadro me parece muy interesante porque resume gran parte todas las estrategias y uno cómo debe tomar los tipos de tratamiento en este caso y cómo es la diseminación del virus, ¿no? Entonces miren ustedes que acá el virus usualmente tiene una curva, un aumento exponencial, donde antes de inicio de los síntomas, menos 3 días, ya puede estar contagiando el paciente, ¿no? El potencial de transmisión es alto, y vean que correlaciona con el aumento exponencial de la carga viral, que puede llegar hasta 10 millones de copias de RNA viral, ¿no? Entonces, todo esto, lo que está por abajo, es el umbral, que se va a conocer como el área bajo la curva, el AUC, y esto es la capacidad que va a tener el virus de replicarse. Pero miren ustedes que en la primera semana, a las 2 semanas ya ha caído gran parte, y esta curva de AUC se va a hacer mucho menor. Entonces, el potencial de transmisión, como estamos aclarando en los estudios, va a llegar hasta los 10 días idealmente, ¿no?
donde ya la posibilidad de transmisión dependerá del tipo de huésped patógeno o de la inmunidad de cada uno de ellos. Pero la fase inflamatoria no tiene una correlación con la fase viral, es decir, cae la fase viral y aumentan todos los marcadores inflamatorios, es decir, esta inflamación será producida por solamente la liberación de citoquinas o es un complejo que todo involucra a la sepsis viral. Entonces vean ustedes que el mayor riesgo de mortalidad no está tanto en esta fase inicial donde el paciente puede llegar hospitalizado, sino es en esta fase de sepsis viral donde está todo el riesgo más alto. ¿Y pueden haber complicaciones? Sí. Para mí este cuadro tiene tal vez un error en Perú porque el riesgo de muerte no es solamente alto en este punto y luego va a la recuperación. Hay un pequeño por ciento de pacientes, sobre todo los que van en la UCI, que pueden tener un riesgo de mortalidad que involucra todo esta estancia. ¿Por qué? Porque justamente está en ventilador mecánico, pero la ventilación mecánica prolongada en circunstancias de Perú, ya habrán visto todas las UCIs están plagadas de gérmenes multiresistentes, entonces hacen neumonía asociada al ventilador y eso tiene una mortalidad alta cuando son por gérmenes resistentes, más del 50% de mortalidad. Entonces la mortalidad en sí, en teoría, en un país bien bueno y con todas las medidas de contención de infecciones intrahospitalarias es muy bueno, pero acá vean ustedes que ya puede incrementarse la mortalidad incluso mucho más en los pacientes que se cree que están saliendo de ventilador mecánico y con éxito, ¿no? Entonces este tipo de pacientes al final pues pueden ser excretores prolongados, los que han salido de ventilador mecánico y pueden tener dificultades en eliminación del virus. Y es lo que pasa acá, miren ustedes que el virus una vez que ya cae por debajo de 1000 copias, ¿no? Y hay una respuesta inmunológica que se ha disparado, entre comillas, producción de IgG, IgM, vamos a ver que esto tiene un orden. La mayoría piensa que es IgM y luego IgG, esto vamos a romper este mito en la siguiente clase de pruebas moleculares y pruebas rápidas, así que lean con mucha atención, no siempre es como nos han planteado el clásico IgM primero y luego el IgG. Y como vemos acá, cae, a medida que hay esta respuesta inmunológica se ha planteado, la carga viral puede seguir de esta manera haciendo blips, es decir, repuntes. Cae por debajo de 0, pero puede tener un blip hasta 200, pasa el tiempo y puede ser estos blips. Estos blips se han visto bastante en otros virus, sobre todo en VIH, pero podrían explicar los periodos de, digamos, de por qué algunos pacientes pueden tener IgG primero y luego pueden tener en la semana IgM, IgG, ¿no? Y consecuentemente pueden tener así algunas alteraciones, pero no es algo cierto, hay que tener mucha precaución con lo que les estoy diciendo, pero sí existen blips documentados en pacientes que tienen SARS-CoV-2. ¿Tendrá algún impacto epidemiológico en la respuesta de anticuerpos? No se sabe, así que la respuesta no se sabe, se cree que hay correlación, pero no se sabe. Muy bien.